¿Saben qué es lo que más me sorprende después de 25 años ejerciendo como médico? La gente llega a mi consulta con una diabetes tipo 2 ya desarrollada y me dice, doctora, esto ha sido como un jarro de agua fría. Y yo abro su historial y veo que el cuerpo llevaba gritando sobre el problema los últimos 3 o incluso 5 años. Simplemente, nadie escuchaba, nadie prestaba atención a esas pequeñas señales que el organismo envía cada día. ¿Y saben qué es lo más frustrante? Si esas personas hubieran venido a verme tan solo un año antes, habríamos podido evitar los medicamentos simplemente con un cambio en su estilo de vida. Hoy les voy a hablar de 9 señales tempranas que su cuerpo envía mucho antes de que un análisis de sangre muestre cifras por encima de 7. Y al final, un 10º síntoma especial, al que yo llamo el asesino silencioso, porque no se siente en absoluto, pero ya está destruyendo sus vasos sanguíneos. Es fundamental que se queden hasta el final, porque precisamente este 10º signo explica por qué tantas personas descubren su diabetes cuando las complicaciones ya han comenzado. Mi nombre es Sofía Navarro y soy médico en ejercicio. Durante un cuarto de siglo, he visto cómo la diabetes ha pasado de ser una enfermedad de ancianos a una epidemia entre personas de 40 años. Cuando empecé a trabajar en los años 90, el paciente típico con diabetes tipo 2 era un jubilado de más de 60 años. Ahora, vienen a mi consulta personas de 35 años con niveles de azúcar que antes solo veía en sus abuelas. El mundo ha cambiado, la comida ha cambiado, el estilo de vida ha cambiado, pero nuestros cuerpos siguen siendo los mismos. No logran adaptarse a este torrente de carbohidratos refinados y a una vida sedentaria. Pero esto es lo importante, y es la idea principal que quiero que se lleven de este texto. A diferencia de muchas otras enfermedades, la diabetes tipo 2 no solo se puede frenar, sino que se puede revertir en su etapa inicial, pero solo si se detecta a tiempo. Y para eso, hay que saber qué buscar. Y a eso, precisamente, se dedica el texto de hoy. Antes de pasar a los síntomas, permítanme explicarles qué ocurre en el organismo durante el desarrollo de la diabetes tipo 2. Es importante entenderlo para que los síntomas no parezcan un conjunto aleatorio de rarezas, sino que formen un cuadro lógico. Imaginen que sus células son pequeñas casitas y la glucosa es el combustible que debe llegar a cada una de ellas. La insulina es la llave que abre la puerta de la casita para que la glucosa pueda entrar. En la diabetes tipo 2, el problema no es que haya pocas llaves, sino que las cerraduras se han oxidado. Hay insulina, se acerca a la puerta, gira en la cerradura, pero la puerta no se abre. Esto se llama resistencia a la insulina, la insensibilidad de las células a la insulina. ¿Qué sucede después? La glucosa no puede entrar en las células y se acumula en la sangre. El páncreas lo detecta y piensa, probablemente no hay suficiente insulina, tengo que producir más. Y empieza a trabajar a destajo, liberando cada vez más y más insulina. Durante un tiempo, esto ayuda. El exceso de insulina consigue empujar la glucosa hacia las células, pero el páncreas no puede funcionar a ese ritmo para siempre. Se agota y, en algún momento, la insulina deja de ser suficiente, incluso con la máxima producción. Es entonces cuando el azúcar en la sangre empieza a subir y se diagnostica la diabetes. Pero lo que es crucial entender es que este proceso lleva años, 5, 7, a veces 10 años desde el inicio de la resistencia a la insulina hasta el diagnóstico. Y durante todos esos años, el cuerpo envía señales. Intenta solucionar el problema y, al mismo tiempo, le comunica, oye, algo no va bien. Presta atención. Son precisamente estas señales las que vamos a analizar ahora. Bien, el primer síntoma, y es tan poco evidente que incluso mis colegas de medicina general lo pasan por alto. Ha empezado a despertarse por la noche para ir al baño, y no una vez, sino 2 o 3. Y no porque haya bebido mucha agua antes de dormir. Antes no le pasaba, pero ahora se ha convertido casi en la norma. Lo atribuye a la edad, a la próstata en los hombres, a una vejiga débil en las mujeres,
pero en realidad sus riñones ya están trabajando a marchas forzadas, intentando eliminar el exceso de glucosa de la sangre. Verán, el azúcar en la sangre no es solo una cifra en un análisis. Cuando supera el nivel normal, los riñones activan un modo de filtración de emergencia. Literalmente, intentan lavar el exceso a través de la orina. Por eso se produce la micción frecuente. Y esto ocurre 1 o 2 años antes de que un análisis en ayunas muestre prediabetes. Permítanme explicar el mecanismo con más detalle. En condiciones normales, los riñones filtran la sangre y devuelven la glucosa al organismo, porque es un recurso valioso. Pero los riñones tienen lo que se conoce como el umbral renal, el nivel máximo de glucosa que pueden devolver a la sangre. Normalmente, es de unos 10 mol/L. Cuando el azúcar en la sangre supera este umbral, los riñones no dan abasto y la glucosa empieza a salir con la orina. Y la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, arrastra agua consigo. Por eso aumenta el volumen de orina. Su cuerpo ya está luchando. Simplemente, la glucosa en sangre todavía no sube por la mañana en ayunas, sino después de comer, cuando usted no se hace análisis. Es lo que se llama hiperglucemia postprandial, el aumento de azúcar después de una comida. Puede ser significativo, hasta 11 a 12 mol/L, pero vuelve a la normalidad en 2 a 3 horas. Por eso, el análisis matutino no muestra nada. Recuerdo a un paciente, Miguel Pérez, de 53 años, albañil, un hombre fuerte que había trabajado con sus manos toda la vida y nunca se había quejado de su salud. Vino por cansancio. Doctora, me estoy cansando en el trabajo, antes no me pasaba, me dijo. En la conversación, mencionó de pasada que se levantaba 3 veces por noche para ir al baño desde hacía medio año. Inmediatamente me puse en alerta. ¿Y antes cómo era? Le pregunté. Se quedó pensativo y respondió, antes no me levantaba nunca. Podía dormir toda la noche sin despertarme. Ese es el punto clave, el cambio de patrón. No importa cuántas veces se levante ahora, lo importante es si ha cambiado en comparación con antes. Le mandé a hacer una prueba de hemoglobina glicosilada, un indicador del promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Y ahí ya teníamos un 5,8%, prediabetes, al borde de la enfermedad. Mientras, su análisis de glucosa en ayunas mostraba 5,9, formalmente normal. ¿Ven qué fácil es pasarlo por alto? Miguel tuvo suerte. Detectamos el problema a tiempo. Cambió su dieta, empezó a ir al trabajo andando en lugar de en coche. En 4 meses, su hemoglobina glicosilada bajó a 5,4%, un valor normal. Y las visitas nocturnas al baño cesaron. Más tarde me dijo, doctora, ya se me había olvidado lo que era dormir toda la noche sin despertarme. Resulta que es una maravilla. El segundo signo está relacionado con el primero, y seguro que ya se lo imaginan. Sed constante. Pero no esa sed que se tiene después de comer algo salado o de hacer ejercicio en un día caluroso, sino una sed obsesiva, que no se va, que le hace beber 2 litros de agua por la tarde y aún así querer más. La boca seca, los labios agrietados, la lengua como si la hubieran pasado por papel de lija. Es una consecuencia directa de que los riñones están eliminando mucho líquido para lidiar con el azúcar. El cuerpo se deshidrata y exige reponer las pérdidas. Se crea un círculo vicioso, bebe más, orina más. El cuerpo se deshidrata, bebe aún más. Y muchas personas viven durante años con una botella de agua en la mano, pensando que es un hábito saludable. Analicemos la fisiología de este proceso. Cuando el nivel de glucosa en sangre aumenta, también lo hace la llamada osmolaridad de la sangre, su concentración. Unos receptores especiales en el cerebro, en el hipotálamo, lo detectan y activan el mecanismo de la sed. Envían una señal, se necesita agua para diluir la sangre. Por eso le apetece beber.
Al mismo tiempo, el hipotálamo ordena a los riñones que retengan agua produciendo la hormona antidiurética. Pero con un nivel alto de azúcar, este mecanismo no funciona eficazmente porque la glucosa en la orina sigue arrastrando agua. Así que el cuerpo intenta retener agua, pero ésta se sigue perdiendo. Por eso la sed en la prediabetes es tan persistente. Bebe, pero no consigue saciarse. Una de mis pacientes, llamémosla Laura, de 47 años, maestra de primaria, me contó que llevaba una botella de 1,5 litros de agua a todas partes, en el coche, en el trabajo, incluso al cine. Sus compañeros bromeaban, ¿pero tú qué eres, un camello, para beber tanto? Ella se sentía orgullosa, pensando que cuidaba su salud, bebiendo suficiente agua como recomiendan todos los artículos sobre vida sana. Y cuando empezamos a investigar sus constantes dolores de cabeza, que fue el motivo de su consulta, descubrimos que su nivel de azúcar después de comer se disparaba hasta los 11, cuando lo normal es hasta 7,8. El cuerpo llevaba 2 años gritándoselo con la sed, pero ella no lo oía. Pensaba que hacía lo correcto bebiendo 3 a 4 litros de agua al día, cuando su organismo simplemente intentaba lidiar con el exceso de azúcar. Por cierto, hablando de dolores de cabeza, son un compañero frecuente de la prediabetes oculta. La deshidratación de las células cerebrales y las fluctuaciones del nivel de glucosa pueden causar cefaleas, especialmente por la tarde. Así que si le duele la cabeza con regularidad y además bebe mucho y va al baño con frecuencia, es motivo para reflexionar. Ahora, el tercer síntoma. Y es traicionero, porque parece simple pereza o un cambio propio de la edad. Empieza a sentir un cansancio insoportable a mitad del día. Y no es el cansancio después de un trabajo duro, cuando se ha esforzado física o intelectualmente y se ha ganado un descanso. No, simplemente estaba sentado frente al ordenador o haciendo las tareas domésticas habituales, y a las 2 o 3 de la tarde le invade una debilidad tal que solo quiere tumbarse y desconectar. ¿Saben por qué? Sus células están literalmente hambrientas. Sí, con el azúcar alto, las células pasan hambre. Suena paradójico, pero volvamos a nuestra analogía de las casitas y las llaves. En la sangre hay glucosa de sobra, el combustible chapotea alrededor de las casitas. Pero las puertas están cerradas, las cerraduras oxidadas, y la insulina llave no puede abrirlas. Hay combustible, pero no entra. Eso es la resistencia a la insulina, la causa principal de la diabetes tipo 2. Hay insulina, hay glucosa, pero las células no reciben energía. Pasan hambre en medio de la abundancia, y usted se cansa porque a sus músculos, a su cerebro, a todos sus órganos les falta combustible para funcionar normalmente. Y lo más insidioso es que este cansancio tiene una clara relación con la comida, pero no la que usted cree. Después de comer, sobre todo si ha tomado carbohidratos, pasta, pan, patatas, dulces, a los 30 a 40 minutos le invade la somnolencia. Los ojos se le cierran, la cabeza le pesa, le cuesta pensar. Usted piensa, bueno, es normal. Después de comer siempre apetece una siesta. No, no es normal. ¿Qué está pasando? Ha comido carbohidratos. El azúcar en sangre se ha disparado. El páncreas lo ha visto y ha liberado una gran cantidad de insulina. Ya está acostumbrado a trabajar en modo de emergencia, pero las células siguen ignorando esa insulina. La glucosa apenas entra. Sin embargo, el exceso de insulina hace otra cosa, reduce el nivel de azúcar en sangre enviando la glucosa a los depósitos de grasa. Como resultado, 1 hora o 1 hora y media después de comer, el azúcar puede caer incluso por debajo de lo normal. Esto se llama hipoglucemia reactiva. Y ahí está usted, después de comer, con el azúcar bajo, las células sin energía y el cerebro funcionando al mínimo. De ahí la somnolencia, la niebla mental y la incapacidad para concentrarse. Y un par de horas más tarde, empieza a apetecerle algo dulce. El cuerpo exige glucosa rápida para salir de ese bache.
Se come una galleta o un bombón y el ciclo se repite. Un tío vivo, azúcar alto, mucha insulina. Azúcar bajo, antojo de dulce, azúcar alto. Y así, una y otra vez. He visto a muchísimas personas que han vivido en este régimen durante años, pensando que era lo normal. Bebían litros de café para espabilarse después de comer. Comían algo dulce cada 2 a 3 horas porque si no, no podían funcionar. Pensaban que simplemente su cuerpo era así, que eran golosos o cafeteros por naturaleza, cuando en realidad eran los síntomas clásicos de la resistencia a la insulina. Un paciente mío, Andrés, de 42 años, informático, trabajaba desde casa. Un trabajo sedentario de 10 a 12 horas al día. Vino quejándose de una disminución de su rendimiento. Doctora, antes podía programar durante 8 horas seguidas, pero ahora, después de comer, tengo la cabeza como en una nube. Cometo errores. Tengo que revisarlo todo. Pensaba que era agotamiento profesional, quería tomarse unas vacaciones. Le pedí que me describiera un día típico, para desayunar, un bocadillo de queso y café con azúcar. Para comer, algo rápido, a menudo pizza o sushi. Después de comer, algo dulce era imprescindible, si no, no podía trabajar. Para cenar, pasta o patatas. Entre comidas, galletas, chocolatinas, más café con azúcar. Un cuadro clásico de dependencia de los carbohidratos en un contexto de resistencia a la insulina. Lo envié a una prueba de tolerancia a la glucosa. En esta prueba, se mide el azúcar en ayunas, luego se da a beber una solución de glucosa y se observa cómo el cuerpo la gestiona. Los resultados fueron reveladores. En ayunas, 5,7, aparentemente normal. 1 hora después de la carga, 11,2, muchísimo. A las 2 horas, 8,4, también por encima de lo normal. La insulina en ayunas estaba 3 veces por encima del límite. Reestructuramos por completo su alimentación, eliminamos los carbohidratos rápidos, añadimos proteínas y grasas saludables en el desayuno, y carbohidratos complejos en pequeñas cantidades. Empezó a dar paseos cortos después de comer, de solo 15 minutos. 2 meses después, me escribió, doctora, puedo pensar de nuevo. La niebla se ha disipado. Me siento como hace 10 años. Y ya no le apetecía dulce, porque el tío vivo se había detenido. Cuarto signo, cambios en la piel, que a menudo se atribuyen a la edad o a una mala cosmética. Empieza a sentir picor, especialmente en los pliegues, debajo del pecho en las mujeres, en las ingles, entre los dedos de los pies, en las axilas. La piel se vuelve seca, se descama. Pueden aparecer manchas oscuras en el cuello, en la nuca, en las axilas, en los pliegues inguinales. Esto se llama acanthosis nigricans. Parece piel sucia que es imposible de limpiar. Son zonas aterciopeladas y engrosadas de color marrón o negro. Mucha gente se avergüenza de esto, piensa que no se lava lo suficiente, se frota con una esponja hasta enrojecer, compra cremas blanqueadoras, pero el problema no tiene nada que ver con la higiene. La acanthosis nigricans es un marcador visual directo de la resistencia a la insulina. El exceso de insulina en la sangre estimula a las células de la piel a dividirse más activamente y a producir más melanina, el pigmento que da color a la piel. Cuanto más alto es el nivel de insulina, más intenso es este proceso. Si ve en usted o en sus seres queridos estas zonas oscuras y aterciopeladas en los pliegues, es motivo para comprobar inmediatamente los niveles de glucosa e insulina en ayunas. Es especialmente importante prestar atención a esto en niños y adolescentes. Por desgracia, la obesidad infantil y la resistencia temprana a la insulina son cada vez más comunes. Si ve que un niño tiene la piel oscura en el cuello o en las axilas, no es bronceado ni suciedad. Es una señal grave que requiere una evaluación médica. El picor se produce por varias razones. Primero, el azúcar alto es un caldo de cultivo ideal para hongos y bacterias. Empiezan a multiplicarse activamente en la piel, causando irritación.
Segundo, la glucosa elevada daña las pequeñas terminaciones nerviosas de la piel, que se irritan y envían falsas señales de picor. Tercero, la deshidratación reseca la piel, y la piel seca pica. He visto a personas que han pasado años tratando una supuesta alergia con antihistamínicos, cambiando de detergente, de ropa de cama, comprando cremas hipoalergénicas caras, visitando a dermatólogos y alergólogos, haciéndose pruebas para todos los alérgenos posibles, cuando lo único que necesitaban era comprobar su nivel de azúcar. A veces, la medicina busca respuestas complejas donde todo es evidente. Solo hay que hacer la pregunta correcta. Tuve una paciente, Elena Sánchez, de 58 años, contable. Llevaba 2 años sufriendo un picor terrible en la zona inguinal. Estaba convencida de que era una alergia a la ropa interior sintética. Se pasó por completo al algodón, pero no sirvió de nada. Pensó que era una reacción a los productos de higiene íntima. Probó todo lo que había en la farmacia. Su ginecólogo no sabía qué hacer, los análisis de infecciones daban negativo. El dermatólogo le recetaba pomadas que le proporcionaban un alivio temporal, pero luego todo volvía. Cuando vino a verme por un problema completamente diferente, la hipertensión, me fijé en las manchas oscuras de su cuello. Le pregunté por el picor. Se sorprendió, ¿y usted cómo lo sabe? Comprobamos el azúcar, hemoglobina glicosilada de 6,3%, una prediabetes marcada. Empezamos a trabajar en su alimentación y actividad física. 3 meses después, el azúcar se normalizó y el picor desapareció por sí solo. 2 años de sufrimiento terminaron cuando se encontró la verdadera causa. El quinto síntoma afecta a la visión. Y aquí la gente se asusta especialmente, porque la vista es algo que valoramos mucho. Nota que, periódicamente, la imagen ante sus ojos se vuelve borrosa, como si llevara unas gafas que no son las suyas o tuviera una neblina en los ojos. Las letras se desdibujan, tiene que entrecerrar los ojos para leer un texto. Esto dura unas horas y luego desaparece por sí solo, y usted se tranquiliza, pensando que si ha pasado, no es grave. Pero es grave, muy grave, porque esos episodios de visión borrosa son una señal de que el azúcar en sangre está fluctuando. Y cada una de esas fluctuaciones deja una marca en sus ojos. Analicemos el mecanismo. El cristalino es la lente dentro del ojo que enfoca la imagen en la retina. Está compuesto por células transparentes especiales y contiene mucha agua. Cuando el nivel de glucosa en sangre aumenta, esta penetra en el cristalino y, como ya hemos dicho, arrastra agua consigo. El cristalino se hincha, su forma cambia, su capacidad de refracción se altera y la visión se vuelve borrosa. Cuando el azúcar baja, el agua sale del cristalino, este recupera su forma anterior y la visión se restablece. Por eso estos episodios son temporales. Pero si estas fluctuaciones se repiten con regularidad, el cristalino no tiene tiempo de recuperarse por completo. Poco a poco, se desarrolla una opacidad, las cataratas. En las personas con diabetes, las cataratas aparecen antes y progresan más rápido que en las personas sin alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Pero las cataratas son solo una parte del problema. Mucho más peligroso es lo que le ocurre a la retina. La retinopatía diabética, el daño a los vasos sanguíneos de la retina, es una de las principales causas de ceguera en el mundo. El azúcar alto daña los pequeños vasos que nutren la retina. Sus paredes se vuelven frágiles, aparecen microaneurismas, pequeñas protuberancias que pueden romperse y causar hemorragias. Algunos vasos se obstruyen, dejando zonas de la retina sin nutrición. Como respuesta, empiezan a crecer nuevos vasos, pero son defectuosos, frágiles y sangran aún más. Y todo esto ocurre de forma silenciosa, sin dolor, sin ninguna sensación, hasta que un día la persona descubre que ha perdido parte de su campo visual o que ve manchas y moscas flotantes. Y para entonces, a menudo es demasiado tarde para cambiar algo. Por lo tanto, cualquier anomalía en la visión borrosa temporal, visión doble, moscas volantes,
pérdida de partes del campo visual, junto con otros síntomas de esta lista, es una bandera roja. Acude inmediatamente al oftalmólogo y al endocrinólogo. E incluso si no tiene quejas sobre su visión pero tiene prediabetes o diabetes, debe hacerse un examen de fondo de ojo al menos una vez al año. Podría salvarle la vista. El sexto signo es especialmente relevante para los hombres, aunque las mujeres también lo sufren, solo que las manifestaciones son ligeramente diferentes. Se trata de la disminución de la libido y los problemas de erección en los hombres, y la reducción del deseo y la sequedad en las mujeres. Además, los cambios no son bruscos, sino graduales. Hace un año todo iba bien, ahora no tanto. Un año después, la cosa va bastante mal, y los hombres no acuden al endocrinólogo, sino al urólogo. Compran fármacos estimulantes, piensan, es el estrés, la edad, la próstata, el cansancio del trabajo. Pero la realidad es que el azúcar alto daña los vasos sanguíneos y los nervios responsables de la función sexual. La erección es, ante todo, un fenómeno vascular. Para que ocurra, se necesita un aumento del flujo sanguíneo en ciertos tejidos. Para ello, los vasos deben ser elásticos, sanos, capaces de dilatarse. Pero con el azúcar elevado, los vasos se vuelven rígidos, sus paredes se dañan. Además, se ven afectadas las terminaciones nerviosas que transmiten las señales de excitación. Como resultado, incluso con deseo, la respuesta física no se produce o es insuficiente. En las mujeres, el mecanismo es similar. Disminuye el flujo sanguíneo a los órganos genitales, se altera la conducción nerviosa, aparece sequedad en las mucosas. Por cierto, esto está relacionado con la misma deshidratación de la que hablábamos. Disminuye la sensibilidad, el orgasmo es más difícil de alcanzar o no se alcanza en absoluto, y el deseo decae, porque si el proceso no es placentero, el interés se desvanece gradualmente. Además, la baja energía celular también es un factor. Cuando se está constantemente cansado, cuando las células pasan hambre, ¿qué ganas va a haber de sexo? El cuerpo entra en modo de supervivencia y desconecta todas las funciones no esenciales. Si se empieza a controlar la glucosa en una etapa temprana, la función a menudo se recupera por completo. Los vasos aún no han sufrido daños irreversibles, los nervios todavía pueden regenerarse. Pero si se deja pasar, los cambios se vuelven permanentes. Tuve un paciente, David, de 48 años, un empresario de éxito, que vino por disfunción eréctil. Llevaba medio año tomando medicamentos estimulantes, pero con poco éxito. El urólogo no encontró nada grave. Dijo que era estrés, nervios. Un psicoterapeuta trabajó en la relación familiar. Nada ayudaba. Durante nuestra conversación, salieron a la luz muchas cosas interesantes. Sed, bebía mucha agua, pero lo atribuía a la costumbre. Visitas nocturnas al baño, 2 o 3 veces, pensaba que era la próstata. Cansancio después de comer, lo explicaba por la carga de trabajo. Racionalizaba todos estos pequeños síntomas por separado, sin ver el cuadro completo. Comprobamos el azúcar, 6,4 en ayunas. Hemoglobina glicosilada, 6,2%, una prediabetes marcada al borde de la diabetes. Insulina en ayunas, 3 veces por encima del límite. Resistencia a la insulina clásica. Ajustamos seriamente su dieta, eliminamos los carbohidratos rápidos y el alcohol que consumía regularmente en reuniones de negocios. Añadimos actividad física, empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana. 4 meses después, el azúcar se normalizó, la hemoglobina glicosilada bajó a 5,5% y la potencia volvió por sí sola, sin pastillas. Estaba en shock. Había perdido mucho tiempo buscando el problema donde no estaba, y se sintió muy frustrado de que ninguno de los especialistas a los que había acudido le hubiera sugerido simplemente comprobar su nivel de azúcar. Y es que es lo primero que hay que hacer ante cualquier problema vascular, incluida la disfunción eréctil. Séptimo síntoma. Lenta cicatrización de heridas y arañazos.
Se corta en la cocina preparando la cena. Normalmente, un corte así se cierra en 3 a 4 días, pero esta vez pasa una semana supurando, enrojecido, sin querer sanar. O le pica un mosquito y el picor dura 2 semanas en lugar de 2 días. Un rasguño en la rodilla por una caída accidental no se cura en un mes. El azúcar alto altera el funcionamiento de las células inmunitarias. Nuestros leucocitos son los soldados que protegen el cuerpo de las infecciones y ayudan a curar las heridas. Deben encontrar el lugar dañado, destruir las bacterias que hayan podido entrar y estimular el crecimiento de nuevos tejidos. Con la glucosa elevada, los leucocitos funcionan peor, se mueven más lentamente, reconocen peor a los enemigos y los destruyen con menos eficacia. Además, el azúcar alto ralentiza la división de las células de la piel que deben cerrar la herida y daña los pequeños vasos sanguíneos que transportan oxígeno y nutrientes al lugar de la lesión. Sin un suministro de sangre adecuado, la cicatrización es imposible. Así que un simple arañazo tarda 3 veces más en curarse. Y si se añade una infección, lo que ocurre más a menudo con el azúcar alto, puede empezar una inflamación grave. Esto es especialmente peligroso para los pies. El pie diabético es una complicación terrible que empieza precisamente así. Una pequeña rosadura de un zapato incómodo no cicatriza. Se infecta, la inflamación se profundiza, los tejidos empiezan a necrosarse y se desarrolla la gangrena. Y en casos avanzados, puede llevar a la amputación. No les estoy asustando. Quiero que entiendan por qué es tan importante detectar el problema en una fase temprana. El pie diabético no aparece de repente. Es el resultado de años de exposición a un nivel alto de azúcar en los vasos y nervios de las piernas. Si se normaliza la glucosa a tiempo, esto no ocurrirá. Por lo tanto, si nota que sus heridas tardan más en sanar, no ignore esta señal, especialmente si tiene otros síntomas de nuestra lista. Octavo signo, hormigueo o entumecimiento en los dedos de las manos y los pies. Especialmente por la noche o después de estar mucho tiempo sentado en la misma postura, como si se le hubiera dormido una extremidad. Siente un cosquilleo o una sensación de ardor en los pies al acostarse, que le obliga a sacar los pies de debajo de la manta para enfriarlos. O la sensación de llevar unos guantes apretados, aunque tenga las manos desnudas. Esto es el inicio de la polineuropatía diabética, el daño a los nervios periféricos. La glucosa alta es tóxica para las fibras nerviosas. Altera su nutrición, daña la vaina de mielina, la capa protectora que rodea los nervios y asegura la conducción de los impulsos. En la fase inicial, los nervios se irritan, lo que provoca hormigueo, ardor, la sensación de que algo se arrastra por la piel. Esto se llama sintomatología positiva. Los nervios envían señales falsas. Luego, empiezan a morir, y aparece la sintomatología negativa, entumecimiento, pérdida de sensibilidad. Una persona puede pisar un clavo y no sentirlo, quemarse con un radiador caliente y no darse cuenta, hacerse una ampolla hasta sangrar y sorprenderse al ver sangre en el calcetín. La pérdida de sensibilidad, combinada con una mala cicatrización, es la combinación que conduce al pie diabético. La persona no siente que el zapato le roza, no nota las pequeñas lesiones, se infectan, se inflaman, pero sigue sin sentir nada porque los nervios ya no funcionan, y acude al médico cuando el proceso está muy avanzado. Y esto es lo importante, en la fase inicial, es reversible. Si se normaliza el azúcar, los nervios pueden recuperarse. No por completo, no siempre, pero hay una posibilidad. Si se deja pasar, el daño se vuelve permanente. He visto a personas que viven durante años con dolores en las piernas, quemantes, punzantes, que no les dejan dormir. Toman puñados de analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivos. Son los fármacos que se recetan para el dolor neuropático. Pero lo que deberían haber hecho era simplemente comprobar su glucosa y empezar el tratamiento en una fase temprana, cuando los nervios aún podían salvarse.
Un paciente mío, Vicente Ibáñez, de 62 años, conductor de autobús, vino quejándose de dolores nocturnos en las piernas. Me queman, me arden, es imposible dormir. El neurólogo le diagnosticó polineuropatía y le recetó pregabalina, el tratamiento estándar. Le ayudó un poco, pero los dolores no desaparecieron del todo. Le pregunté, ¿se ha controlado el azúcar? Sí, hace un año estaba normal, respondió. Lo comprobamos de nuevo, 6,8 en ayunas. Hemoglobina glicosilada, 7,1%. Eso ya era diabetes. En un año, la situación había empeorado, y él no lo sabía. Empezamos el tratamiento, tanto con medicamentos, porque a ese nivel ya son necesarios, como con cambios en el estilo de vida. 6 meses después, el azúcar se estabilizó en torno a 5,8-6 en ayunas. Los dolores en las piernas disminuyeron considerablemente. No desaparecieron por completo, porque parte de los nervios ya estaban dañados de forma irreversible, pero mejoró mucho. Pudo reducir la dosis de analgésicos y, por fin, empezó a dormir bien. Noveno síntoma, del que no se suele hablar en voz alta, pero que es muy frecuente, infecciones fúngicas y bacterianas recurrentes. En las mujeres, es la candidiasis crónica, que vuelve cada mes a pesar del tratamiento. Apenas termina un ciclo de óvulos antifúngicos y, 2 semanas después, otra vez picor, flujo, molestias. En los hombres, hongos en los pies que no se curan. Las pomadas ayudan temporalmente, pero luego todo vuelve. O inflamación del prepucio, balanopostitis. En ambos sexos, inflamación de las encías que va y viene. Resfriados frecuentes, bronquitis prolongadas. La glucosa es un caldo de cultivo para los microorganismos. Cuando hay mucha en la sangre, en los tejidos, en las mucosas, las bacterias y los hongos reciben un alimento extra y se reproducen más activamente. Es como si estuviera alimentando al enemigo con regularidad. Además, el sistema inmunitario está debilitado. Recuerden que dijimos que los leucocitos funcionan peor con el azúcar alto. No pueden hacer frente a esta invasión. Y usted se trata con antibióticos, antifúngicos, antisépticos, y al mes siguiente todo vuelve, porque no se ha eliminado la causa principal, el azúcar alto. Recuerdo a una mujer, Teresa Muñoz, de 50 años. Llevaba 3 años sufriendo de candidiasis crónica. Había probado todos los medicamentos existentes, fluconazol, itraconazol, tratamientos locales de diferentes marcas. Incluso se hizo pruebas de sensibilidad del hongo a los fármacos para encontrar algo eficaz. Le ayudaba durante 2 a 3 semanas, y luego volvía a la recaída. Su ginecólogo me la remitió y vi el cuadro clásico. Sí, bebía todo el tiempo. Micción nocturna, claro, si bebía tanto. Cansancio, bueno, es la edad. Lo explicaba todo por separado, sin conectar los puntos. Hemoglobina glicosilada, 6,5%, diabetes. Y lo más probable es que llevara varios años desarrollándose. La candidiasis fue uno de los primeros síntomas. Empezamos un tratamiento integral, dieta, actividad física y tuvimos que añadir metformina, un fármaco que aumenta la sensibilidad a la insulina. El azúcar se normalizó gradualmente y la candidiasis desapareció por sí sola, sin necesidad de antifúngicos. Han pasado 2 años y no ha tenido ni una sola recaída. Teresa me dijo después, si hubiera sabido que todo estaba tan relacionado, me habría controlado el azúcar hace mucho tiempo. En lugar de eso, 3 años de sufrimiento. Y ahora, el 10º síntoma, el más traicionero, el asesino silencioso del que prometí hablar al principio. Y se diferencia de todos los anteriores en que no es un síntoma en el sentido habitual. Es la ausencia de síntomas. Sí, han oído bien. La mayoría de las personas con prediabetes y diabetes temprana no sienten absolutamente nada. Ninguna molestia, ninguna señal. El cuerpo compensa, se adapta, aguanta.
Usted lleva una vida normal, va a trabajar, se ocupa de su familia, hace planes de futuro. Y mientras tanto, la glucosa elevada, lenta pero inexorablemente, día tras día, mes tras mes, año tras año, destruye sus vasos sanguíneos, los de los riñones, los ojos, el corazón, las piernas, el cerebro. Los vasos sanguíneos son las carreteras por las que la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todos los órganos. Cuando las carreteras se deterioran, la carga no llega y los órganos empiezan a sufrir, pero también saben cómo compensar. Los riñones trabajan al límite, el corazón bombea con más fuerza, el cerebro reorganiza sus conexiones para sortear las zonas dañadas hasta cierto punto. Y en algún momento, la capacidad de compensación se agota. Una persona ingresa en el hospital con un infarto, y solo entonces se descubre que tiene diabetes. O pierde la vista y en el examen se encuentra una retinopatía diabética en fase avanzada. O acaba en diálisis con insuficiencia renal terminal. O acude al cirujano con gangrena en un dedo del pie. Y cuando un paciente así pregunta, doctora, ¿de dónde ha salido esto? Si yo no sentía nada. Me duele mucho responder, porque todo eso se podría haber evitado si lo hubiera sabido y se hubiera controlado. Por eso es tan importante no esperar a tener síntomas, sino hacerse revisiones periódicas, especialmente si tiene factores de riesgo. Permítanme enumerarlos: asterisco sobrepeso, especialmente la acumulación de grasa en la zona abdominal, obesidad abdominal. Asterisco estilo de vida sedentario, trabajo de oficina, falta de ejercicio regular. Asterisco antecedentes familiares. Si sus padres o hermanos tienen diabetes, su riesgo es varias veces mayor. Asterisco edad superior a 40 años. El riesgo aumenta con la edad. Asterisco hipertensión arterial. A menudo va de la mano de la resistencia a la insulina. Asterisco colesterol o triglicéridos elevados. Asterisco síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. Asterisco diabetes gestacional durante el embarazo. Es una diabetes que suele desaparecer después del parto, pero que indica una predisposición. Si tiene al menos 2 factores de esta lista, necesita controlar su nivel de glucosa como mínimo una vez al año. No espere a los síntomas. A la diabetes se la llama el asesino silencioso por algo. ¿Qué análisis hay que hacerse? Como mínimo, la glucosa en sangre en ayunas. Lo normal es hasta 5,5 mol/L. De 5,6 a 6,9 es prediabetes, 7 o más, diabetes. Pero este análisis no muestra el cuadro completo. Refleja el nivel de azúcar solo en el momento de la extracción, por la mañana en ayunas. Y, como hemos comentado, en las primeras etapas el azúcar puede ser normal en ayunas y subir solo después de comer. Mucho más informativa es la hemoglobina glicosilada, HbA1c. Refleja el nivel medio de azúcar de los últimos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque los eritrocitos, los glóbulos rojos, viven unos 120 días. La glucosa en sangre se adhiere a la hemoglobina de estas células. Cuanto más alto es el azúcar, más hemoglobina se azucara. Al medir el porcentaje de hemoglobina glicosilada, obtenemos una imagen promediada de toda la vida de los eritrocitos. Lo normal es hasta un 5,6%. De 5,7% a 6,4% es prediabetes, 6,5% o más, diabetes. Si hay dudas, se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Consiste en acudir en ayunas, medir el azúcar, luego beber una solución con 75 gramos de glucosa y volver a medir el azúcar 2 horas después. Esta prueba muestra cómo su cuerpo gestiona una carga de carbohidratos. También es informativo un análisis de insulina en ayunas. Recuerden que dijimos que con la resistencia a la insulina, el páncreas produce un exceso de insulina para compensar la insensibilidad de las células. Un nivel de insulina elevado con un azúcar normal o ligeramente alto es una señal de que el proceso ya está en marcha, solo que el cuerpo todavía está haciendo frente. Y esto es lo que quiero que entiendan.
La diabetes tipo 2 no es una sentencia ni una fatalidad genética. Sí, hay una predisposición, pero solo se manifiesta con un determinado estilo de vida. Es una enfermedad de la civilización, una enfermedad del exceso de calorías, de carbohidratos refinados, azúcar, harina blanca, cereales procesados, exceso de sedentarismo, falta de movimiento, que para nuestros cuerpos es tan natural como respirar. Nuestros antepasados no conocían la diabetes tipo 2 a esta escala. No porque tuvieran una genética diferente, la genética es la misma, sino porque se movían todo el día, comían alimentos integrales y no tenían acceso al azúcar refinado ni a la comida rápida. Y en la fase de prediabetes, y a menudo en la fase inicial de la diabetes, todo se puede revertir sin medicamentos, solo con cambios en la dieta y añadiendo movimiento. He visto a decenas, si no cientos, de personas que han normalizado su azúcar, han perdido peso y han dejado la medicación. Personas que vinieron a mi consulta con un diagnóstico de diabetes y un año después sus análisis eran perfectos. No es un milagro. Es el resultado de entender lo que le pasa al cuerpo y de actuar de forma consecuente. Pero la clave es detectarlo a tiempo. Cuanto más tiempo vive el cuerpo con un nivel alto de azúcar, más cambios irreversibles se acumulan, más difícil es revertir el proceso y mayor es la probabilidad de que se necesiten medicamentos de por vida. ¿Qué hacer si se ha reconocido en al menos 3 o 4 de los síntomas de esta lista? Primero, no entre en pánico. El pánico no cura, solo estorba. Aumenta el nivel de estrés, y el estrés sube el azúcar en sangre. Vaya ironía. Así que respire hondo y exhale. Ha dado el primer paso correcto. Ahora sabe a qué prestar atención. Segundo, pida cita con su médico y hágase análisis. Glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina en ayunas. Puede añadir un perfil lipídico, colesterol y triglicéridos, que a menudo están relacionados con problemas del metabolismo de los carbohidratos. Si hay dudas, pida una prueba de tolerancia a la glucosa. Tercero, empiece a llevar un diario. Anote qué come y cuándo se siente cansado, cómo duerme, cuántas veces se despierta por la noche, cuando va al baño. Esto le dará a su médico información valiosísima para el diagnóstico y a usted le ayudará a entender qué es lo que empeora su estado. Cuarto, no espere al momento perfecto para empezar a cambiar su estilo de vida. El momento perfecto es ahora. No el lunes, no en Año Nuevo, no cuando termine el agobio en el trabajo. Hoy mismo. Y no necesita poner su vida patas arriba. Los cambios radicales rara vez funcionan a largo plazo. Empiece con algo pequeño. Asterisco elimine las bebidas azucaradas, refrescos, zumos envasados, té y café con azúcar. Es el paso más sencillo y con un efecto enorme. Las calorías líquidas se absorben al instante y provocan picos de azúcar bruscos. Asterisco sustituya el pan blanco por pan integral, el arroz blanco por arroz integral o quinoa, la pasta normal por pasta de trigo duro o de espelta. No es una privación, es una sustitución. Sigue comiendo pan, arroz y pasta, solo que de otro tipo, que eleva el azúcar más lentamente. Asterisco añada un paseo de 15 minutos después de cenar. Solo 15 minutos. Esto mejora la sensibilidad de las células a la insulina y ayuda a utilizar la glucosa que ha ingerido. Los estudios demuestran que un paseo corto después de comer reduce el pico de azúcar en un 20 a 30%. Los pequeños pasos funcionan mejor que los planes grandiosos que se abandonan a la semana. Una semana sin dulces ya es una victoria. Un mes de paseos diarios ya es un nuevo hábito. Y después de 6 meses de estos pequeños cambios, no reconocerá sus análisis. Y un último punto que considero de vital importancia. Si tiene hijos, especialmente adolescentes, observe su estilo de vida. La diabetes tipo 2 es cada vez más joven. Lo que hace 20 años solo se diagnosticaba en personas de más de 50, ahora se ve en jóvenes de 20 años e incluso en adolescentes. Nuestros hijos crecen en un mundo de exceso de azúcar y falta de movimiento.
Se sientan en clase, luego frente al ordenador, luego con el móvil. Comen cereales azucarados para desayunar, pizza para comer, patatas fritas de bolsa para merendar. Beben refrescos y bebidas energéticas en lugar de agua. Si usted cambia su estilo de vida, cambiará automáticamente el de ellos. Será el mejor regalo que pueda hacerle a su familia. No sermones sobre alimentación saludable, sino el ejemplo personal. Los niños no hacen lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Saben qué me inspira en mi trabajo como médico después de 25 años de práctica? Ver cómo una persona que llegó a mi consulta cansada, agotada, con un ramillete de síntomas y miedo en los ojos, se transforma en 6 meses en alguien enérgico, sano y feliz. Ver cómo vuelve el brillo a sus ojos, cómo desaparece la falta de aire, cómo vuelve a hacer planes porque cree que tiene un futuro. Y no es un milagro, no es una pastilla mágica. Es el resultado de entender lo que le pasa al cuerpo y de actuar de forma consecuente. Cada día, con pequeños pasos en la dirección correcta. Su cuerpo no es su enemigo. No le traiciona al fallar. Le envía señales, intenta advertirle. Le dice, oye, me está costando. Cambiemos algo. Y estos 9 síntomas no son un castigo, sino una oportunidad. La oportunidad de atajar el problema en su origen, antes de que se convierta en una avalancha. La oportunidad de tomar las riendas de su salud. Llevo 25 años observando el mismo patrón. Las personas que escuchan a su cuerpo y actúan de forma proactiva viven más tiempo, más sanas y más felices. No se gastan la pensión en medicamentos. Juegan al fútbol con sus nietos. Viajan a los 70 años. Se mantienen activas e independientes hasta una edad muy avanzada. En cambio, los que ignoran las señales, esperando que se solucione solo, acaban llegando a mi consulta con casos avanzados, cuando ya se necesitan medicamentos fuertes, insulina, controles diarios, cuando la lucha ya no es por la calidad de vida, sino por la vida misma. Usted tiene la elección, y espero sinceramente que este texto le ayude a tomar la correcta. Si se ha reconocido en al menos un síntoma, no lo posponga. Vaya al médico, hágase análisis, empiece a investigar. No le llevará mucho tiempo, pero puede añadirle una década de vida saludable. Una década con su familia, con sus amigos, con sus aficiones. ¿Acaso no merece la pena una visita al centro de salud? Si este texto le ha resultado útil, compártalo. Quizás ayude a que llegue a alguien que realmente lo necesita ahora mismo. Quizás su gesto haga que este texto llegue a una persona que reconozca sus síntomas y acuda al médico a tiempo. En un próximo artículo, hablaré sobre la alimentación para la prevención de la diabetes. ¿Qué alimentos reducen realmente el azúcar y cuáles solo aparentan ser saludables? Analizaremos los trucos de marketing de los fabricantes que escriben sin azúcar en productos que elevan el azúcar tanto como los dulces convencionales. Será una guía práctica con listas concretas y ejemplos de menús para cada día. No se lo pierda. Cuídese, escuche a su cuerpo. Y recuerde, la prevención es siempre más fácil, más barata y más eficaz que el tratamiento. Hasta la próxima.